Aquella mañana el mercado de Valle Sereno aún no había despertado del todo. Una neblina sutil se aferraba a los toldos de lona colorida y los tejados de teja vieja que protegían los puestos del rocío. El aire húmedo se mezclaba con el olor a tierra mojada, a naranjas recién cortadas y al aroma salobre de las anguilas que llegaban frescas del cercano Guadalquivir. A lo lejos el canto de un gallo rompía el silencio, marcando el inicio de un nuevo día en aquel pequeño mercado que era el corazón palpitante del pueblo. Soledad, a quien todos llamaban con cariño Madre Soledad, ya estaba sentada frente a su puesto desde antes del alba. Era una mujer de mediana edad, con un pañuelo sencillo cubriéndole el pelo y un delantal azul oscuro manchado por años de trabajo. Sus manos, ágiles y expertas, ordenaban los cubos llenos de anguilas gigantes, esos peces oscuros y brillantes que eran el orgullo del mercado. La gente a menudo se maravillaba del tamaño de las anguilas de Soledad. Una sola podía ser tan larga como el brazo de un niño. Nadie sabía de dónde sacaba aquellas crías excepcionales, pero cada vez que le preguntaban, ella solo sonreía con dulzura y respondía en voz baja: la voluntad de Dios lo ha dispuesto así. Para los demás comerciantes, Madre Soledad era mucho más que una vendedora de pescado. Era la madre de muchos. Si a algún vendedor le faltaba cambio, ella siempre le ayudaba. Si alguien enfermaba, organizaba una colecta sin que nadie se lo pidiera. Nadie podría haber imaginado que aquella mañana la vida tranquila de su pequeño puesto se convertiría en un suceso que sacudiría los cimientos de todo el mercado. Hacia las 8, el cielo comenzó a clarear. Llegó la primera clienta con su cesta de mimbre, y el sonido familiar del regateo empezó a resonar entre los pasillos. Al otro lado, doña Dolores, la vendedora de verduras, una mujer parlanchina pero de corazón leal, reía a carcajadas mientras espantaba a una gallina que intentaba robarle un tomate. Mientras tanto, Mateo, el hombre que ayudaba con la carga y descarga y vigilaba los vehículos aparcados junto a la acequia, se afanaba en organizar las viejas furgonetas y motocicletas. Giró la cabeza un instante hacia Soledad y la saludó con la mano. Se conocían desde hacía años. Su relación no necesitaba muchas palabras, una mirada y una pequeña sonrisa bastaban para demostrar una confianza mutua forjada en el día a día. Sin embargo, aquella mañana, la sonrisa de Soledad no era tan amplia como de costumbre. Por alguna razón, una extraña sensación le oprimía el pecho desde que había llegado al mercado. Había visto a dos hombres desconocidos de pie al final del pasillo oeste. Sus rostros eran serios, vestían de forma impecable y no dejaban de observar su puesto sin decir una palabra. Uno de ellos llevaba una gran bandolera de cuero. El otro una chaqueta negra a pesar de que el calor empezaba a apretar. El instinto de Soledad, curtido por años en el mercado, le dijo que algo no iba bien. Intentó calmarse atendiendo a un cliente, pero su mirada volvía una y otra vez hacia aquellos dos hombres. Cuando cambiaron de posición, su corazón dio un vuelco. Incluso se le cayó la balanza de las manos, sobresaltada cuando uno de ellos encendió un cigarrillo sin dejar de mirarla fijamente. Mateo, que lo vio todo desde lejos, se acercó con disimulo. ¿Pasa algo, Soledad?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No es nada, Mateo, solo una sensación mía. Pero desde hace un rato esos dos hombres de allí parecen estar observándome. Mateo se giró. Vio a los dos individuos y susurró: quizás sean periodistas. Sus anguilas son famosas, ya sabe. Pero en su interior, Mateo también sintió una punzada de inquietud. Aquellos hombres no parecían ni periodistas ni compradores. Su postura era demasiado rígida, su mirada demasiado vigilante. En silencio se prometió a sí mismo que los vigilaría desde la distancia. Pasadas las 9, el mercado bullía de actividad. Las voces de los vendedores, los compradores y la copla que sonaba débilmente desde el bar de la esquina se mezclaban en la melodía característica de un mercado de pueblo. Todo parecía normal hasta que un leve sonido de sirena se oyó a lo lejos. Al principio, la gente pensó que era una ambulancia pasando por la carretera principal, pero el sonido se hizo cada vez más cercano, más nítido. Finalmente, dos motocicletas de la Guardia Civil se detuvieron frente a la entrada del mercado, seguidas por un coche negro sin matrícula delantera. El ambiente cambió al instante. Los comerciantes dejaron de hablar. Incluso doña Dolores, siempre tan ruidosa, enmudeció.
Del coche negro bajaron 4 hombres vestidos de oscuro y un oficial de la Guardia Civil con su uniforme completo. Sus pasos eran rápidos y decididos, dirigiéndose directamente hacia el este, justo al puesto de Soledad. Mateo, que todavía andaba cerca, se quedó paralizado, mientras Soledad seguía ocupada pesando pescado para su última clienta. Soledad García, hija de Ramón García. La voz grave retumbó por los pasillos del mercado. Todas las cabezas se giraron al unísono. Soledad detuvo su movimiento. Su rostro palideció. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó con un hilo de voz. Uno de los hombres de uniforme sacó una hoja de papel doblada. Somos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. Tenemos una orden de detención contra usted en relación con una investigación por sustancias prohibidas encontradas en el estanque detrás de su casa. Debe acompañarnos para prestar declaración. Aquellas palabras dejaron al mercado en un silencio sepulcral, como si un viento helado lo hubiera barrido todo. Mateo dio un paso al frente. Señor, esto tiene que ser un error. Soledad es una buena mujer. Nunca ha hecho nada malo. Pero otros 2 agentes ya se habían acercado y sujetaban a Soledad por los brazos. La mujer intentó hablar, pero su voz se ahogó en el murmullo creciente de la multitud. Algunos gritaban, otros lloraban. A doña Dolores se le cayó un cubo de agua al suelo. La Guardia Civil, imperturbable, le puso las esposas a Soledad delante de todos. El clic metálico sonó nítido, atravesando el bullicio del mercado. Soledad miró a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Intentó decir algo, pero su voz salió ronca. No sé nada, señor. Por Dios, no he hecho nada malo. Sin embargo, los agentes la condujeron fuera del mercado. Entre la multitud, llena de miradas de compasión y miedo, solo Mateo se atrevió a gritar: tenga paciencia, Soledad. Yo ayudaré a aclarar todo esto. Pero los pasos de los agentes no se detuvieron. La puerta del coche negro se cerró y el vehículo se alejó. El sonido de la sirena volvió a rugir, desapareciendo en la curva del camino. Bajo el cielo de Sevilla, que empezaba a cubrirse de nubes, el mercado de Valle Sereno perdió de repente el aliento. La gente seguía de pie, paralizada, como si acabaran de presenciar algo mucho más grande de lo que podían comprender. Y en medio del olor a pescado y los charcos de agua que goteaban de los cubos, Mateo se quedó solo, mirando hacia la carretera. En su mente una sola pregunta resonaba con fuerza: ¿qué había estado ocultando Soledad durante todo este tiempo? Un día después de la detención, el mercado de Valle Sereno parecía haber perdido su alma. Normalmente desde el amanecer se oían las voces de los vendedores llamando a los clientes. Pero esta vez, solo se escuchaban susurros furtivos en los estrechos pasillos. La gente todavía no podía creer que Soledad, la mujer que todos conocían como una figura bondadosa y generosa, estuviera ahora en un calabozo con las manos esposadas. Mateo se quedó un largo rato frente al puesto ahora vacío. Los grandes cubos seguían allí. El agua estaba turbia y empezaba a oler mal. Las pocas anguilas que no se habían vendido se retorcían débilmente en el fondo. Sobre la pequeña mesa de madera, la vieja balanza y el delantal azul de Soledad todavía colgaban de un clavo. El viento de la mañana traía un olor a pescado que ahora se sentía desolador. Mateo suspiró con el corazón encogido. No podía aceptar que aquella mujer fuera acusada de algo ilegal. Recordó cómo Soledad lo había empezado todo. 5 años atrás, después de que su marido, Javier, muriera ahogado en el estanque de anguilas detrás de su casa, Soledad vendió sus pocas joyas y abrió un pequeño puesto en el mercado. Al principio, solo vendía peces capturados en el río, pero poco a poco aprendió a criar sus propias anguilas. Era conocida por su paciencia, su diligencia y su perseverancia. La gente decía que las anguilas de Soledad tenían un sabor diferente. Su carne era más firme y sabrosa. Nadie sabía qué secreto hacía que sus peces crecieran tanto, pero todos lo consideraban una bendición fruto de su arduo trabajo y sus oraciones. En aquel entonces Lucía, su hija menor, acababa de terminar el bachillerato. Quería ir a la universidad, pero la situación económica no lo permitía.
Así que se fue a Córdoba a trabajar en una fábrica textil para ayudar a su madre. Aunque estaba lejos, llamaba casi todas las noches. Su voz era suave, pero siempre llena de preocupación. Mamá, cuídate mucho, ¿vale? No te canses demasiado en el mercado. Y Soledad siempre respondía con una risa suave, claro que sí, hija. No te preocupes, tu madre es fuerte. Esa voz era ahora solo un recuerdo en la cabeza de Lucía, lejos en Córdoba. Cuando la noticia de la detención de su madre se difundió en los medios locales, Lucía acababa de terminar un turno extra. Leyó la noticia en un mensaje de una amiga. Le temblaban las manos. No podía creerlo. Inmediatamente pidió unos días libres y tomó el autobús nocturno hacia la provincia de Sevilla. Durante todo el viaje su mente era un torbellino de miedo, rabia y confusión. A sus ojos su madre era la persona más honesta que conocía. Era imposible que estuviera involucrada en algo turbio. Mientras tanto en el mercado Mateo comenzó a notar algo extraño alrededor del puesto. Encontró marcas de ruedas pequeñas en el barro, como las de un carrito que hubiera sido usado la noche anterior, a pesar de que el mercado cerraba por la tarde. Se agachó y siguió las huellas hasta la parte trasera del mercado, donde un callejón conducía a un canal de desagüe. Allí encontró un trozo de tela mojada, de color marrón claro. Parecía un retal de una camisa de trabajo. Reconoció el patrón. Era la tela de una camisa que solía usar Javier, el marido de Soledad, a quien todos daban por muerto. El corazón de Mateo latió con fuerza. Miró la tela durante un largo rato y luego la guardó en su bolsillo sin decir nada. Su mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Estaba Javier realmente muerto, o había algo que se había ocultado durante mucho tiempo? Esa tarde Lucía llegó a la pequeña casa al borde de los arrozales donde vivía su madre. La casa estaba precintada con cinta policial. Se sentó en los escalones de bambú, contemplando el estanque de anguilas en la parte de atrás, ahora cubierto por una lona azul. El agua del estanque estaba turbia, pero desde debajo de la superficie se oía un suave murmullo. Lucía contuvo las lágrimas. Recordó su infancia, cuando su padre aún vivía. Por las tardes los tres solían dar de comer a las anguilas mientras reían juntos. Ahora el estanque solo evocaba silencio y un olor a pescado podrido. Doña Dolores se acercó con un plato de jamón y queso. Su rostro estaba compungido. Pobrecita Lucía. Tu madre es una buena mujer. Pero ahora la gente del mercado empieza a tener miedo. Dicen que en ese estanque se guardaban cosas raras. Lucía la miró conteniendo la rabia. Tita Dolores, por favor, no diga usted también esas cosas. Mi madre nunca ha hecho nada malo. Doña Dolores se quedó en silencio y luego asintió lentamente. Perdona, niña. Solo estoy preocupada. Esa noche Lucía durmió en casa de una vecina porque no podía entrar en la suya. Pero no pudo pegar ojo. Sentía como si algo se moviera detrás del jardín. El sonido del agua goteando desde el estanque se oía claramente, como pequeños pasos sobre el lodo. Abrazó sus rodillas, mirando la oscuridad. La imagen de su padre volvió a su mente. El rostro de Javier con una sonrisa enigmática, de pie junto al estanque diciendo, «Estas anguilas nos harán ricos, Lucía». Pero a veces cuando uno quiere hacerse rico rápido, se olvida de los límites. A la mañana siguiente Mateo fue a buscar a Lucía. Le entregó el trozo de tela que había encontrado. Encontré esto detrás del mercado. Creo que es importante. Lucía tomó la tela con manos temblorosas. Reconoció el patrón al instante. Es la camisa de mi padre. ¿De dónde la ha sacado? Mateo respondió en voz baja, del desagüe cerca del puesto de tu madre. Creo que alguien estuvo allí anoche, pero no sé quién. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Empezó a darse cuenta de que todo esto podría no ser tan simple como la gente pensaba. Quizá efectivamente había algo sin resolver en el pasado de su familia. En otro lugar, en la oficina del mercado, el señor Vargas, el director del mercado, estaba sentado en su despacho sofocante. Miraba los informes de la Guardia Civil con el rostro tenso.
Desde la ventana, podía ver a los pequeños grupos de gente que todavía hablaban de la detención de Soledad. Sabía que ese nombre arrastraría muchas cosas. En el cajón de su escritorio había un sobre marrón que contenía una carta y la firma de Javier, el marido de Soledad, fechada 3 años atrás. El contrato del proyecto Anguila Real. Miró la carta durante un largo rato y luego suspiró profundamente. Fuera, el cielo de Sevilla parecía despejado. Pero en los corazones de la gente del mercado de Valle Sereno, las nubes grises comenzaban a espesarse. La tercera mañana después de la detención de Soledad, una densa niebla todavía envolvía el mercado de Valle Sereno. El aire húmedo traía consigo el aroma del lodo, las verduras marchitas y el pescado que no se había limpiado. Los pasillos estrechos, normalmente bulliciosos, se sentían desiertos. Varios comerciantes habían decidido cerrar sus puestos antes de tiempo. Se oían rumores en voz baja desde cada rincón, como un viento que susurraba entre las lonas de los toldos. Mateo caminaba lentamente entre las filas de puestos. Su mirada estaba perdida. En su mente todavía estaba grabada la imagen de Soledad siendo escoltada por la Guardia Civil. Sus ojos asustados, pero también como si guardaran un secreto. Se detuvo frente al puesto ahora cerrado. Su mano rozó el delantal azul que aún colgaba del clavo de madera. En su interior, sentía una extraña mezcla de pérdida y la convicción de que Soledad era inocente. Doña Dolores se acercó cargando una cesta de verduras. Parecía cansada, pero sus ojos seguían llenos de curiosidad. Mateo, ¿tú sabes algo de las anguilas de Soledad? Dicen que usaba un pienso extraño. Me ha llegado un rumor de alguien de la Consejería de Pesca. Esas anguilas crecían demasiado rápido. Mateo la miró con dureza. No hables sin saber, Dolores. Conozco a Soledad. Nunca se metería en cosas raras. Doña Dolores se encogió de hombros. Yo solo cuento lo que oigo. Ahora todo el mundo tiene miedo de comprar anguilas de este mercado. Mateo suspiró y se alejó. Sabía que los rumores no cesarían, pero su corazón lo impulsaba a buscar la verdad. Esa tarde se dirigió a la casa de Soledad, que seguía precintada por la policía. La cinta amarilla en la valla de bambú se mecía suavemente con el viento. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo veía, y luego se adentró en el jardín trasero. Allí el gran estanque de anguilas estaba cubierto por una lona azul. La superficie se ondulaba lentamente. De debajo emanaba un olor a pescado inusual, más penetrante como si estuviera mezclado con metal y tierra húmeda. Mateo levantó una esquina de la lona, el agua debajo era de un negro profundo. Recordó una vieja historia de cuando Javier aún vivía. Una vez Javier había dicho con orgullo, mis anguilas crecerán el doble de rápido de lo normal. Pero después de eso ocurrieron muchas cosas extrañas. De repente un movimiento al otro lado de la valla captó su atención. Un hombre alto y delgado estaba de pie en el camino, mirando hacia la casa. Llevaba una pequeña bolsa y observó el estanque durante unos segundos antes de marcharse de nuevo. Mateo contuvo la respiración. Estaba seguro de que ese hombre no era del pueblo. En su interior comenzó a crecer la sospecha de que no solo la policía estaba interesada en la casa de Soledad. Al atardecer, Lucía fue al mercado. Su rostro estaba pálido por la falta de sueño. Se encontró con Mateo en el bar cerca de la puerta trasera. Su voz era baja pero firme. Señor Mateo, quiero preguntarle algo. El día que detuvieron a mi madre, ¿hubo algo extraño? Mateo la miró fijamente y luego respondió, había 2 desconocidos en el mercado esa mañana. Estaban de pie cerca del puesto de tu madre. Desde que llegaron, el ambiente se enrareció. Pensé que eran periodistas, pero ahora no estoy seguro. Lucía se mordió el labio. Entonces deben tener alguna relación con mi padre. Encontré unas cartas antiguas en la habitación de mi madre antes de que precintaran la casa. Las cartas fueron enviadas desde una dirección desconocida, pero la firma era el nombre de mi padre. Mateo guardó silencio. Sabía que Javier era conocido como un hombre inteligente y valiente, pero también ambicioso.
Hacía tiempo Javier se había asociado con alguien de fuera de la ciudad para crear un nuevo tipo de pienso para peces. Lo llamaban el proyecto Anguila Real. Sin embargo, el proyecto se detuvo abruptamente después de un accidente en el viejo estanque que, supuestamente, le costó la vida a Javier. Desde entonces Soledad había vivido sola, criando a sus hijos con su puesto en el mercado. Pero si Javier realmente seguía vivo como decían las cartas, entonces su muerte no era más que una farsa para encubrir algo. Lucía sacó un papel doblado de su bolso y lo puso sobre la mesa. La escritura estaba desvaída, pero aún se podía leer. En la carta Javier escribía sobre un gran plan. Mencionaba que el viejo estanque sería la clave de su futuro y que había gente poderosa invirtiendo en el proyecto. Mateo leyó rápidamente y luego miró a Lucía con los ojos muy abiertos. «Esto es serio, Lucía. Si esta carta es real, esto no va solo de peces. Podría involucrar a gente importante». Ambos se quedaron en silencio un largo rato. El tintineo de una cuchara contra un vaso de café era el único sonido en medio de la quietud. Fuera del bar, el cielo comenzaba a nublarse. Una llovizna fina caía lentamente, goteando sobre los tejados de chapa. Lucía observaba la calle desierta. Susurró casi inaudiblemente: «Si mi padre está vivo, ¿por qué se quedó callado cuando detuvieron a mi madre?». La pregunta quedó flotando en el aire. Nadie podía responderla. Al caer la noche, Mateo decidió volver a su casa en las afueras del pueblo. Se sentó en su pequeño porche, mirando el cielo oscuro. En su mente daban vueltas el rostro de Soledad, la carta de Javier y la sombra del hombre vestido de oscuro frente a la valla esa misma tarde. Empezó a darse cuenta de que esto ya no era solo el asunto de una vendedora de pescado. Había algo más profundo, más oscuro, que se movía bajo el lodo del estanque y los susurros del mercado. A lo lejos oyó un sonido extraño, como algo cayendo al agua. Se giró hacia el jardín, pero no vio nada. Solo el destello de un relámpago lejano en el cielo del oeste. Cerró los ojos por un momento intentando calmarse, pero en su corazón sabía que esto era solo el principio. La noche cayó sobre Valle Sereno. Las pequeñas luces de los bares y los puestos de verduras brillaban tenuemente como estrellas bajo los tejados de chapa. El viento del valle traía el aroma de la tierra húmeda de los arrozales recién regados. Pero para Lucía y Mateo, esa noche se sentía larga y pesada. Desde que encontraron la carta de Javier, sus mentes no habían tenido descanso. Lucía estaba sentada en el bar cerca del mercado, mirando con la vista perdida la carretera principal. Frente al bar, dos hombres estaban sentados, conversando en voz baja. No eran del pueblo. Su ropa era demasiado elegante para ser comerciantes. Uno llevaba una chaqueta de cuero negra y zapatos relucientes. El otro un sombrero y una bandolera. Parecían conocer al dueño del bar, pero su forma de mirar a su alrededor era la de alguien que vigila algo. Mateo, que acababa de llegar, los reconoció al instante. Eran los dos hombres que había visto en el mercado el día que detuvieron a Soledad. Lucía susurró: «Señor Mateo, esos son los que usted mencionó». Mateo asintió lentamente. «Ten cuidado, no los mires directamente». Lucía bajó la vista, fingiendo remover su café. Los dos hombres rieron entre dientes, se levantaron, dejaron dinero en la mesa y caminaron hacia un callejón estrecho detrás del mercado. Sin pensarlo dos veces, Mateo se levantó y los siguió desde lejos. Lucía lo siguió con pasos ligeros pero llenos de cautela. El callejón estaba oscuro. Solo la tenue luz de las casas de los vecinos lo iluminaba. El olor a lodo y a basura del mercado era penetrante. Los dos hombres se detuvieron frente a un viejo almacén perteneciente al ayuntamiento. Un pequeño edificio que llevaba mucho tiempo sin usarse. Uno de ellos abrió un pequeño candado en la puerta y entró. Mateo contuvo la respiración. Se giró hacia Lucía. «Tenemos que saber qué están haciendo ahí dentro». Lucía asintió. Esperaron unos minutos antes de acercarse lentamente a una ventana lateral con el cristal roto. A través de la rendija se veía la luz parpadeante de una linterna. Dentro del almacén, los dos hombres hablaban con alguien sentado en una silla de plástico. La figura no se veía con claridad,
pero su voz grave hizo que a Lucía se le helara la sangre. Reconoció esa voz. Era el señor Vargas, el director del mercado. El hombre que siempre había sido considerado sabio y neutral. Parecía recibir un sobre de uno de los hombres. Ya hemos limpiado todo en el estanque, señor. No quedará nada. El señor Vargas asintió lentamente. Asegúrense también de que nadie sepa nada del antiguo contrato. El nombre de Javier no debe volver a aparecer. Después de esto, todos nuestros asuntos se considerarán zanjados. Lucía se tapó la boca para no gritar. Sus ojos se abrieron como platos. Mateo la apartó lentamente para que no los vieran. Corrieron en silencio fuera del callejón, y se detuvieron cerca de una casa. Les faltaba el aliento. Lucía susurró casi sin voz, así que es verdad. El señor Vargas está involucrado. Él lo sabe todo sobre mi padre. Mateo le puso una mano en el hombro. Cálmate, niña. Si actuamos precipitadamente sabrán que los hemos oído. Primero tenemos que reunir pruebas. Pero en sus propios ojos se veía claramente la rabia que contenía a duras penas. No podía creer que el director del mercado, que cada día aconsejaba a los comerciantes, pudiera estar involucrado en algo tan oscuro. Esa noche ambos regresaron con el corazón lleno de inquietud. En la casa de la vecina donde se alojaba Lucía, se sentó a contemplar el estanque de anguilas cubierto por la lona. El sonido del agua goteando de una pequeña tubería sonaba rítmico, como el tic-tac de un reloj en una habitación silenciosa. Recordó a su padre, Javier, y todas las historias que había oído de niña. Javier solía decir que los humanos debían atreverse a soñar en grande, pero nunca dijo que esos sueños pudieran hacer que la gente perdiera el rumbo. En otro lugar, en su gran casa junto a la carretera del mercado, el señor Vargas estaba sentado solo en su sala de estar. Frente a él había un vaso de té que ya se había enfriado. Abrió un cajón de la mesa y sacó una carpeta raída con la inscripción, Proyecto Anguila Real Ibérica. Dentro había una vieja foto de Javier y varios documentos firmados por una empresa extranjera. Miró la foto durante un largo rato. El rostro de Javier sonreía ampliamente junto a un estanque lleno de bidones azules. El señor Vargas murmuró para sí, lo siento, Javier, no tuve elección. Si este secreto sale a la luz, todo se derrumbará. Cerró la carpeta y miró hacia la ventana. Fuera, la lluvia caía lentamente goteando sobre el tejado de chapa. Su propio reflejo en el cristal parecía borroso, como dos figuras en un solo cuerpo. Sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre, pero el miedo lo mantenía en silencio. A la mañana siguiente Mateo se acercó a Lucía con el rostro decidido. Tenemos que informar a la Guardia Civil. Pero Lucía negó con la cabeza rápidamente. No, señor. Si informamos ahora, podrían deshacerse de las pruebas. Tenemos que coger algo de ese almacén primero. Quizá haya documentos o algo que pueda probar la conexión entre el señor Vargas y mi padre. El sol apenas había salido cuando regresaron al viejo almacén. El mercado empezaba a animarse de nuevo. Pero entre el bullicio, sus pasos se sentían extraños. Fingieron llevar sacos vacíos como si buscaran un lugar para guardar algo. Después de asegurarse de que no había nadie cerca, entraron por la ventana rota de la noche anterior. Dentro del almacén olía a humedad y polvo. En un rincón había una pila de sacos, bidones vacíos y una vieja mesa de madera. Mateo abrió los sacos uno por uno, pero solo contenían pienso para peces corriente. Lucía revisó los cajones de la mesa y encontró un pequeño cuaderno polvoriento. Sus páginas estaban llenas de números y nombres. Entre ellos estaban escritos Javier, Vargas y unas iniciales extranjeras BN. Lucía agarró el cuaderno con fuerza. Esta debe ser la prueba que tanto temen. Pero antes de que pudieran salir, el chirrido de la puerta principal les heló la sangre. Se oyeron pasos pesados acercándose. Lucía contuvo la respiración. Mateo la agarró de la mano y se escondieron detrás de una pila de bidones. A través de un hueco entre los bidones, vieron entrar a los dos hombres de la noche anterior, esta vez trayendo a alguien con ellos. La luz de una linterna se reflejó en la pared.
La persona que traían parecía débil, con el rostro cubierto por un paño. Uno de los hombres dijo en voz baja: «El jefe no quiere testigos. Tíralo al viejo estanque esta noche». Lucía miró a Mateo aterrorizada. «¿Quién es esa persona?». Mateo se mordió el labio conteniendo la rabia. Pero sabía que no podían hacer nada en ese momento. Solo podían esperar a que esos hombres se fueran, rezando para que el secreto que ahora sostenían no acabara también perdido en el lodo del viejo estanque de Valle Sereno. Aquella mañana, el cielo sobre la provincia de Sevilla era de un color grisáceo. Una fina lluvia caía desde el amanecer, dejando las calles del mercado embarradas y resbaladizas. Lucía caminaba lentamente entre los puestos a medio abrir. Cada uno de sus pasos iba acompañado de las miradas curiosas de los comerciantes. El nombre de Soledad todavía era un murmullo en cada esquina. Algunos empezaban a creerse el rumor de que el estanque detrás de su casa escondía algo terrible. Lucía solo agachaba la cabeza. Sabía que no tenía sentido discutir con gente que creía más en los rumores que en la verdad. Mateo ya la esperaba al final del mercado, cerca de su puesto de vigilancia. Parecía cansado, pero sus ojos permanecían alerta. En su mano sostenía el pequeño cuaderno que habían encontrado en el almacén la noche anterior. Miró a su alrededor antes de hablar. «No podemos guardar este libro en casa, niña. Es demasiado arriesgado». Lucía asintió. Sabía que las personas a las que espiaban no eran gente corriente. Cada paso debía ser cuidadoso. Decidieron esconder el cuaderno en casa del señor Damián, un viejo amigo de Mateo que vivía en el campo y rara vez salía de casa. Era un hombre conocido por ser callado, pero honesto. Después de entregar el cuaderno, Mateo y Lucía se dirigieron al pequeño cuartel de la Guardia Civil junto a la carretera. Querían saber las últimas noticias sobre Soledad, pero la respuesta que recibieron solo hizo que el corazón de Lucía se encogiera aún más. «Lo siento, señorita», dijo uno de los agentes con tono indiferente. «La señora Soledad ha sido trasladada a la comandancia de Sevilla para continuar con la investigación. No conocemos los detalles». Lucía miró al agente fijamente. «¿Trasladada a dónde, señor?», dijo en voz baja. El agente simplemente negó con la cabeza y volvió a su escritorio. Mateo sacó a Lucía de allí antes de que su frustración explotara. Fuera del cuartel, se quedaron bajo un frondoso árbol. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío. Lucía miraba la carretera con la vista perdida. «Tengo miedo, señor Mateo. Si acusan a mi madre sin pruebas, ¿quién podrá ayudarla?». Mateo intentó calmarla. «Tranquila, niña. Ya tenemos una pista. Ese cuaderno podría ser la clave. Pero también tenemos que saber quién es ese BN que aparece escrito». Esa tarde regresaron al mercado con la esperanza de encontrar alguna pista sobre esas iniciales. En el bar, se encontraron con un camionero que transportaba pienso para peces llamado Ramón. Era un hombre amable pero cauto al hablar. Después de unos minutos de charla trivial, Mateo intentó preguntar con disimulo: «Ramón, ¿has oído alguna vez el nombre BN en relación con el proyecto Anguila Real?». Ramón los miró con agudeza y luego soltó una risa corta. «Vaya, se atreven a preguntar cosas que podrían hacer desaparecer a alguien. Pero les diré algo. BN no es de por aquí, es de la ciudad. Solía venir a menudo con el señor Javier antes de que el proyecto se cancelara. Dicen que era de una gran empresa extranjera, Bionordic. Es todo lo que sé». La mención del nombre de Javier hizo que la sangre de Lucía se helara. «¿El señor Javier sigue vivo?», preguntó Ramón de repente con tono dubitativo. «Porque lo vi yo mismo hace 2 años en el pequeño puerto cerca del río Guadalquivir. Su cara estaba más vieja y delgada, pero estoy seguro de que era él». Lucía se quedó paralizada, con las lágrimas a punto de brotar. Su padre, por el que tanto había llorado, podría estar vivo. Después de que Ramón se fuera, se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. La lluvia, que había vuelto a caer, sonaba suavemente sobre el tejado del bar. Mateo miraba a lo lejos por la ventana. Si Javier está realmente vivo, hay 2 posibilidades.
O es una víctima en este juego, o fue él quien lo empezó todo. Lucía apretó las manos con fuerza. Tengo que saber la verdad, señor. Cueste lo que cueste. Esa noche Lucía regresó a la casa precintada. Se detuvo frente a la valla de bambú, mirando el estanque cubierto por la lona azul. Una media luna asomaba entre las nubes. El viento traía un sonido extraño desde el jardín trasero, como algo moviéndose en el agua. Se acercó lentamente al estanque. A través de un hueco en la lona, vio pequeñas burbujas subiendo a la superficie. El agua se ondulaba suavemente a pesar de que no soplaba un viento fuerte. Lucía contuvo la respiración. Pensó que solo sería un animal, pero al mirar más de cerca, algo la hizo retroceder varios pasos. Bajo la superficie del agua, parecía haber la sombra del rostro de una persona mirando hacia arriba. Su corazón latía con fuerza. Retrocedió lentamente y corrió hacia la calle. Le faltaba el aliento, su cuerpo temblaba. Al llegar al final del callejón, volvió a mirar. El estanque estaba en calma de nuevo, como si no hubiera pasado nada. A la mañana siguiente una noticia sorprendente llegó de los vecinos. Un hombre de mediana edad había sido encontrado inconsciente a la orilla del río Guadalquivir. Su cuerpo estaba cubierto de lodo y tenía pequeñas heridas en las manos. La policía llegó y lo llevó al centro de salud del pueblo. Lucía, al enterarse de la noticia, fue inmediatamente con Mateo. Cuando llegaron, una enfermera acababa de limpiar el cuerpo del hombre. Su rostro era demacrado, su piel oscura y quemada por el sol. Pero en ese momento Lucía se dio cuenta de que no solo buscaban la verdad, sino que también se enfrentaban a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. Fuera del centro de salud, el cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado. Desde el mercado, el sonido de los gallos y los comerciantes volvía a sonar como de costumbre. Sin embargo, en el corazón de Lucía, ese día no era una mañana cualquiera. Era el día en que el pasado resurgía del lodo, trayendo consigo los secretos que el viejo estanque de Valle Sereno había guardado en silencio. Aquella mañana, el cielo sobre la campiña sevillana tenía un color plateado. Una fina niebla aún se aferraba a los cañaverales detrás del mercado. El canto de los gallos se mezclaba con el zumbido de los insectos. Sin embargo, en el mercado de Valle Sereno, el ambiente era diferente. Los comerciantes se agrupaban en corrillos, hablando en voz baja como si temieran que el viento se llevara sus palabras. Desde que encontraron a Javier a orillas del Guadalquivir, los rumores se habían extendido más rápido que el viento de la mañana. La gente empezó a cuestionarlo todo. Algunos decían que Javier había huido después de que el proyecto Anguila Real fracasara. Otros creían que se había escondido deliberadamente porque guardaba un gran secreto. Pero lo que más asustaba a la gente era la noticia de que en el estanque detrás de la casa de Soledad, la policía había encontrado restos de objetos misteriosos que aún no habían sido explicados. Doña Dolores, como de costumbre, era la principal fuente de los chismes del mercado. Estaba sentada frente a su puesto limpiando unas espinacas. Dicen que esas anguilas eran resultado de un experimento, no eran anguilas normales. Unos de la ciudad venían antes y les daban un pienso raro, decían que hacía que los peces crecieran tan rápido como un bebé. Los clientes que la escuchaban la miraban con cara de espanto. El ambiente en el mercado se volvió tenso. Algunas personas incluso se negaban a comprar pescado a los vendedores cuyos puestos estaban cerca del de Soledad. Mateo, que pasaba por allí, solo pudo suspirar. Quería reprender a Doña Dolores, pero sabía que no serviría de nada. En el mercado un rumor era más afilado que un cuchillo de carnicero. Se dirigió al bar al final del pasillo, donde lo esperaba Lucía. El rostro de la joven seguía pálido. No había dormido en toda la noche, cuidando a su padre en el centro de salud. ¿Cómo está, niña?, preguntó Mateo en voz baja. Lucía levantó la vista lentamente. Ya está consciente, señor, pero todavía muy débil. Habla poco y a veces de forma confusa, pero hay una cosa que repite una y otra vez. Mateo se inclinó. ¿El qué? Lucía miró por la ventana antes de responder. Dice que vinieron de detrás del estanque. La frase hizo que a Mateo se le erizara el vello. Sabía que Javier no estaba delirando.
Siempre había sido conocido por ser inteligente, pero también muy reservado. Esas palabras debían tener un significado. Esa tarde ambos fueron al centro de salud. Javier yacía en una cama de hierro. Su cuerpo estaba vendado, sus ojos apagados pero llenos de una pesada carga. Al ver a Mateo y Lucía, sus labios se movieron lentamente. Tenéis que escucharme con atención. Su voz era ronca. Es verdad que trabajé con gente de la ciudad, una empresa del norte de Europa. Decían que querían ayudar a los piscicultores, pero trajeron productos químicos para experimentar. Empecé a sospechar, pero ya era demasiado tarde. Javier hizo una pausa para tomar aire. 3 trabajadores desaparecieron después de eso. Dijeron que cayeron al estanque, pero yo sé que se deshicieron de ellos. Quise salir del proyecto, pero me amenazaron. Dijeron que implicarían a Soledad si abría la boca. Por eso fingí mi muerte en el accidente. Me escondí junto al río, pero aún así siguieron persiguiendo a mi mujer y a mi hija. Lucía tomó la mano fría de su padre. Las lágrimas caían por sus mejillas. ¿Por qué no volviste, papá? ¿Por qué dejaste que mamá sufriera sola? Javier la miró con los ojos vidriosos. Pensé que si yo desaparecía, se detendrían. Pero me equivoqué. Continuaron el proyecto sin mí, con la ayuda del hombre más poderoso de aquí, el señor Vargas. La voz de Javier se debilitó. Miró a Mateo como si le pidiera una última protección. Ten cuidado, Mateo. Hay algo en el viejo estanque que no está resuelto. Poco después, Javier volvió a desmayarse. Lucía, presa del pánico, llamó a la enfermera. Mateo se quedó inmóvil en su sitio. Las últimas palabras de Javier resonaban en su cabeza. Hay algo en el viejo estanque. Sabía que no se refería simplemente a lodo o a peces. Mientras tanto, en la oficina del pueblo, el señor Vargas estaba sentado en su espacioso despacho. Desde la gran ventana, podía ver los arrozales extendiéndose y el río serpenteando a lo lejos. Pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Sobre la mesa había un periódico con un titular en grandes letras: Javier, el desaparecido de Valle Sereno, encontrado con vida. Sus manos temblaban al doblar el periódico. Sabía que si Javier se recuperaba y hablaba, todos los secretos saldrían a la luz. Cogió su móvil y llamó a alguien. Su voz era baja pero cortante. Encárgate del hombre del centro de salud inmediatamente. Que nadie pueda verlo esta noche. Mientras tanto, la noche caía lentamente sobre Valle Sereno. El viento soplaba desde el río, trayendo el aroma del lodo y la hierba mojada. Lucía estaba sentada en un banco frente al centro de salud, mirando el cielo nublado. No sabía que en el pequeño camino que conducía al edificio, 2 hombres vestidos de oscuro caminaban lentamente, agachados bajo la luz de las farolas. Uno de ellos llevaba una pequeña bolsa en la mano. Dentro, Mateo seguía sentado en una silla junto a la cama de Javier. Miraba al hombre, que aún estaba inconsciente. En su corazón, se prometió que si el señor Vargas estaba realmente implicado, no se quedaría de brazos cruzados. Averiguaría que se escondía en el viejo estanque, aunque tuviera que cavar con sus propias manos. Esa noche el croar de las ranas resonaba desde el pantano cercano. Lucía casi se había quedado dormida en el banco cuando la luz del pasillo parpadeó de repente. Vio 2 sombras negras al final del corredor. Sus pasos eran casi inaudibles. Lucía abrió los ojos y miró en esa dirección. Su corazón latió con fuerza. Y cuando uno de ellos cerró la puerta de la habitación de su padre desde dentro, supo que esa no sería una noche normal en el pequeño centro de salud de Valle Sereno. El canto de los grillos del jardín trasero se mezclaba con el silbido del viento nocturno que se colaba por las rendijas de las ventanas del centro de salud. La luz del pasillo parpadeó 1-2 veces, antes de volver a su brillo mortecino. Lucía apretó con fuerza su pequeño bolso. Su instinto le decía que había peligro. Se levantó lentamente y se dirigió hacia la habitación de su padre. Detrás de la puerta, se oía un ruido sordo como el de unos zapatos pisando el suelo. Mateo, que todavía estaba sentado en la habitación, se giró de inmediato cuando la puerta chirrió.
Dos hombres vestidos de oscuro entraron sin mediar palabra. Uno de ellos llevaba algo oculto bajo la chaqueta. Mateo se levantó de un salto para bloquearles el paso. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis aquí? Uno de ellos lo miró con dureza. Lo siento, señor. Esto es asunto nuestro. Será mejor que salga. De aquí no sale nadie hasta que expliquéis vuestras intenciones, dijo Mateo con voz firme. Se interpuso entre los dos hombres y la cama de Javier. Lucía, fuera, contuvo la respiración. Miraba a través de la rendija de la puerta entreabierta. Uno de los hombres se acercó mientras abría una pequeña bolsa. Un destello metálico se vio en su interior. Mateo instintivamente agarró una silla y la lanzó contra el hombre. La silla de madera golpeó su hombro, y un fuerte estruendo resonó en la habitación. El otro hombre intentó atacar, pero Mateo fue más rápido y le dio una patada que lo hizo caer. Lucía empujó la puerta y entró. Gritó pidiendo ayuda. La enfermera de guardia llegó corriendo. Al ver la pelea, pulsó inmediatamente el botón de la alarma de emergencia. Poco después, una pequeña sirena sonó desde el puesto de vigilancia de la entrada. Dos vigilantes nocturnos que pasaban por allí entraron y redujeron a los dos hombres. Cuando todo se calmó, Mateo se sentó en el suelo. Le faltaba el aliento, pero sus ojos seguían vigilantes. Lucía corrió hacia su padre. Javier seguía tumbado, pero sus ojos estaban ligeramente abiertos. Susurró débilmente: son hombres de Vargas. No dejéis que encuentre los documentos del viejo almacén. Esa es la clave. Después de decir eso, Javier volvió a debilitarse y cerró los ojos. Los vigilantes se llevaron a los dos hombres al vestíbulo. Cuando una linterna les iluminó el rostro, se vio con claridad. Uno de ellos era el camionero que solía llevar el pienso para peces a casa de Soledad. Mateo lo reconoció. A la mañana siguiente, la noticia del asalto en el centro de salud se extendió rápidamente. Los vecinos estaban cada vez más asustados. Algunos empezaron a cerrar sus negocios más temprano. Se decía que era una mala señal. Otros creían que los espíritus de las víctimas del proyecto Anguila Real estaban enfadados. Doña Dolores fue una vez más, la primera en difundir la historia, diciendo que Javier había traído una maldición del viejo estanque. Quienquiera que se acercara, sufriría una desgracia. Mateo escuchó el rumor con el corazón encendido de rabia. Se acercó al puesto de Doña Dolores y la miró fijamente. Deje de decir esas cosas, mujer. No asuste más a la gente. Pero Doña Dolores solo soltó una risita. Yo solo digo lo que oye todo el mundo. Si tienes miedo de la verdad, no juegues con cosas oscuras. Sus palabras eran como veneno. Mateo prefirió marcharse. Por otro lado, el señor Vargas estaba sentado en su despacho con el rostro sombrío. La noticia del fracaso de sus hombres lo había puesto nervioso. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Si Javier se recuperaba del todo, todo saldría a la luz. Miró un viejo mapa del proyecto que colgaba de la pared. Había una marca roja en un punto cerca del río. El viejo estanque. Llamó a alguien por teléfono. Su voz era baja pero firme. Esta noche lo terminamos todo. Destruid ese lugar antes de que la Guardia Civil lo descubra. Mientras tanto, Lucía y Mateo acordaron volver al viejo almacén. Tenían que encontrar los documentos que Javier había mencionado antes de que desaparecieran para siempre. Al caer la tarde, ambos tomaron linternas y un pequeño saco. El cielo parecía lúgubre con nubes oscuras arremolinándose sobre sus cabezas. Cuando llegaron al almacén, el aire a su alrededor se sentía pesado. La puerta de madera estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar. Mateo le hizo una señal a Lucía para que guardara silencio. Entraron lentamente. El olor a humedad y a pescado podrido los recibió. En el rincón donde habían encontrado el cuaderno, ahora no había nada. Solo un resto de ceniza negra sobre la mesa. Lucía se agachó y examinó la ceniza con los dedos temblorosos. Han llegado antes, señor. Lo han quemado todo.
Mateo miró a su alrededor. Pero Javier dijo que había algo en el viejo estanque, no aquí. Miró por la ventana hacia la distancia, donde la silueta del viejo estanque se veía vagamente bajo la luz de los relámpagos. Tenían que ir allí esa misma noche. Lucía miró a Mateo con duda. Pero el señor Vargas seguramente también irá para allá. Mateo asintió lentamente. Entonces tendremos que ser más rápidos. La lluvia empezó a caer con fuerza cuando abandonaron el almacén. El camino de tierra estaba resbaladizo y embarrado. El sonido de los truenos retumbaba sobre sus cabezas. Entre el estruendo de la lluvia, caminaron rápidamente hacia el río. El viejo estanque los esperaba en la oscuridad de la noche, como una gran mandíbula lista para tragarse los secretos de los hombres. La lluvia de esa noche caía sin tregua. El agua corría con fuerza por el camino de tierra que llevaba al río, haciendo que los pasos de Lucía y Mateo fueran cada vez más pesados. Un relámpago surcó el cielo del oeste, iluminando el camino por un instante antes de devolverlo a la oscuridad. A lo lejos se distinguía vagamente un gran árbol junto al viejo estanque. Allí era donde toda la historia había comenzado y quizás también donde terminaría. Caminaron lentamente a través de la maleza empapada. El olor a lodo y hierba salvaje impregnaba el aire. Lucía sostenía una linterna con manos temblorosas. Su pequeña luz danzaba entre las hojas mojadas, reflejando el brillo del agua. Mateo iba delante abriéndose paso con una rama de bambú. Con cuidado, niña, el suelo aquí resbala. Lucía asintió sin hablar. Cuando llegaron a la orilla del estanque, ambos se detuvieron. El agua de la superficie parecía agitada, a pesar de que la lluvia no era torrencial. En el borde del estanque había huellas frescas de un vehículo pesado. Han llegado antes que nosotros, dijo Mateo en voz baja. Apuntó con la linterna hacia el centro del estanque. Se veían trozos de madera y un saco roto flotando. Un olor a pescado podrido mezclado con algo penetrante hizo que Lucía se tapara la boca. Señor Mateo, mire, a la derecha. Su voz era un susurro casi ahogado por el sonido de la lluvia. Debajo del gran árbol había un montículo de tierra recién removida. Mateo se acercó lentamente y se agachó para examinarlo. La tierra aún estaba blanda y encima había una pequeña caña de bambú clavada. Empezó a cavar con las manos. El lodo se le pegaba a los dedos, pero no se detuvo. Unos minutos después, algo duro rozó sus manos. Una pequeña caja de madera del grosor de 2 dedos emergió de la tierra. Lucía lo ayudó a limpiarla. La caja era pesada y estaba cerrada con un candado. En la superficie estaban grabadas las letras BN, como las iniciales del viejo cuaderno. Esto debe ser lo que decía Javier, dijo Lucía, sin aliento. Mateo intentó abrir la cerradura, pero no pudo. De repente detrás de ellos, se oyó el crujido de una rama. Ambos se giraron al mismo tiempo. A la luz de la linterna, vieron a 3 figuras acercándose bajo un gran paraguas. Una de ellas llevaba una linterna más grande. Mateo tiró de Lucía para esconderse detrás de unos arbustos. A través de las hojas, vieron al señor Vargas caminando al frente con el rostro tenso. Detrás de él, 2 hombres llevaban palas y un pequeño bidón. La voz de Vargas se oyó claramente entre la lluvia. Aseguraos de que todo esto termine esta noche. No debe quedar nada. Quemad todos los documentos y hundid lo demás. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Uno de sus hombres preguntó con tono dubitativo, pero, señor, ¿y si viene la Guardia Civil? Vargas lo miró con dureza. Ningún guardia civil vendrá a este lugar en medio de una tormenta como esta. Lucía contuvo la respiración con fuerza, su mano aferrada al brazo de Mateo. Estuvo a punto de llorar al ver el rostro de Vargas, a quien siempre había considerado como un padre. Mateo susurró muy bajo, tenemos que escondernos hasta que se vayan. Los 3 hombres empezaron a cavar en el mismo lugar donde habían encontrado la caja. Por suerte no vieron que ya la habían cogido. Uno de ellos encendió el bidón y vertió el líquido sobre la tierra. Una pequeña llama se encendió, pero la lluvia la apagó rápidamente, lo que los enfureció.
Vargas maldijo en voz baja y les ordenó que volvieran al coche a por más equipo. Cuando se alejaron, Mateo sacó a Lucía de los arbustos. «Tenemos que irnos ahora. Lleva esta caja a un lugar seguro». Ataron la caja con un paño y la escondieron en un saco de arpillera. Sin embargo, cuando estaban a punto de volver al camino principal, la luz de un coche los iluminó desde atrás. Vargas no se había alejado mucho. Vio dos sombras moviéndose entre los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó. Lucía y Mateo corrieron con todas sus fuerzas a través de los arbustos resbaladizos y las raíces de los árboles. Oyeron pasos persiguiéndolos. La luz de una linterna atravesaba la oscuridad. La lluvia arreciaba, dificultando la visión. Mateo casi resbala, pero Lucía lo sostuvo. Corrieron hacia un pequeño sendero que subía por una colina. Les faltaba el aliento, sentían las piernas pesadas, pero no se detuvieron. Detrás, oyeron la voz furiosa de Vargas: «Atrapadlos. Que no escapen». Dos hombres vestidos de oscuro los perseguían con grandes linternas. Lucía vio una pequeña cabaña al borde de un arrozal y tiró de Mateo hacia adentro. Se escondieron detrás de una pila de sacos de arroz. La lluvia amortiguaba el sonido de su respiración. A través de una rendija en la pared de bambú, Lucía vio dos sombras detenerse frente a la cabaña. Una de ellas apuntó con la linterna hacia el campo y susurró: «No pueden haber ido muy lejos con esta lluvia». Después de unos minutos que parecieron horas, los dos hombres se fueron. Lucía miró a Mateo con los ojos llorosos. «Estamos a salvo por ahora, señor». Mateo asintió. Se limpió la cara llena de lodo y sostuvo la caja con fuerza. Fuera, la lluvia empezó a amainar. El croar de las ranas del arrozal sustituyó al estruendo de los truenos. Lucía miró la caja durante un largo rato. Dentro debía haber algo que hacía que la gente estuviera dispuesta a matar. Preguntó en voz baja: «Señor, si el contenido de esta caja es realmente peligroso, ¿qué vamos a hacer?». Mateo miró a lo lejos, hacia el estanque que aún se veía desde la rendija de la cabaña. «Abriremos su contenido, pero no esta noche. Es demasiado arriesgado. Mañana por la mañana se la llevaremos a Javier. Solo él sabe lo que significa todo esto». Esa noche ambos se sentaron en silencio en la cabaña húmeda, esperando el amanecer. La pequeña caja entre ellos parecía contener el aliento de un mundo oscuro. Fuera, el viejo estanque yacía en silencio bajo la lluvia, como si guardara otros secretos aún por revelar. El amanecer llegó lentamente a Valle Sereno. Una espesa niebla todavía cubría los arrozales y los árboles a lo largo del camino hacia el mercado. La luz del sol se filtraba débilmente entre las nubes grises, dejando un frío que calaba hasta los huesos. Dentro de la pequeña cabaña al borde del arrozal, Lucía se despertó con el cuerpo agotado. Su ropa seguía húmeda por la lluvia de la noche anterior. A su lado, Mateo estaba sentado, apoyado en la pared de bambú, sosteniendo la pequeña caja de madera que habían recuperado del viejo estanque. «Ya es de día, niña. Tenemos que ir al centro de salud antes de que esa gente se dé cuenta», dijo Mateo en voz baja. Lucía asintió frotándose la cara pálida. Miró la caja en el regazo de Mateo. Parecía una caja corriente, pero el aura que la rodeaba hacía que el aire se sintiera pesado. Tenía arañazos en un lado y una mancha negra en una esquina, como señal de que había estado enterrada durante mucho tiempo. Caminaron lentamente por el camino embarrado hacia el centro de salud. El cielo empezaba a clarear, pero el aire seguía húmedo. Al llegar, la puerta de la habitación de Javier estaba custodiada por dos agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos reconoció a Mateo. «Pueden pasar, señor. Pero no tarden. El paciente acaba de despertar». Dentro de la habitación, Javier yacía débil, pero sus ojos estaban más claros. Lucía corrió a abrazar a su padre, llorando. Mateo colocó la caja de madera en la mesita junto a la cama. Javier la miró durante un largo rato y luego cerró los ojos por un momento. «¿Así que la habéis encontrado?». Su voz era débil pero clara. «Sí, papá», respondió Lucía con voz temblorosa. «¿Qué es esto en realidad?».
Javier suspiró profundamente e intentó sentarse con la ayuda de Mateo. Es la última prueba del proyecto Anguila Real. Cuando esa empresa llegó, prometieron una nueva tecnología para acelerar el crecimiento de los peces. Pero lo que estaban probando no era un pienso normal. Usaban residuos de un laboratorio de biotecnología extranjero. Una mezcla química que no había pasado las pruebas de seguridad. Los peces crecían rápido, pero el agua del estanque cambió de color y olía a metal. Me negué a continuar. Pero Vargas lo aprobó en secreto, seducido por el dinero y la promesa de un puesto. Lucía se quedó atónita. Entonces, ¿qué contiene esta caja, papá? Javier miró hacia la ventana. Fuera, la luz del sol comenzaba a atravesar la niebla. Ábrela, hija, para que lo veas por ti misma. Con manos temblorosas, Lucía abrió la cerradura, que ya estaba suelta. La tapa de la caja chirrió suavemente. Dentro había varios documentos plastificados y una pequeña botella de vidrio con un líquido verde pálido. También había una vieja foto que mostraba a Javier, al señor Vargas y a dos hombres extranjeros de pie frente a un gran estanque con bidones azules detrás de ellos. En una esquina de la foto estaba escrita una fecha y el sello de la empresa extranjera. Lucía miró la foto durante un largo rato. El rostro de su padre era joven, con una sonrisa de confianza. Pero detrás de esa sonrisa, ahora veía una profunda tristeza. Javier señaló la botella de vidrio. Ese líquido lo cambió todo. Lo llamaban la solución X5. No sé qué contenía, pero desde que se usó, las anguilas crecieron enormes en poco tiempo. Sin embargo, todos los que tenían contacto frecuente con el agua del estanque empezaron a enfermar. Les picaba la piel y luego se les pudría. Varios trabajadores murieron. Quise detenerlo, pero Vargas ocultó todas las pruebas y me acusó de negligencia. Mateo negó con la cabeza lentamente. Así que Soledad solo fue una víctima todo este tiempo. Javier lo miró. Sí, Soledad no sabía nada. Después de que fingiera mi muerte, ella continuó con el negocio porque creía que todo era seguro. Pero Vargas usó nuestra casa para almacenar los viejos bidones y el líquido. Pensó que la Guardia Civil no sospecharía de una viuda. Lucía cerró la caja con manos temblorosas. Su rostro estaba tenso entre el miedo y la rabia. Así que todo esto fue solo por dinero y ambición. Javier asintió lentamente, pero aún no había terminado. Hay algo más que debéis saber. Debajo del viejo estanque todavía hay un gran bidón con restos de ese líquido. Si ese bidón se rompe y llega al Guadalquivir, toda el agua del pueblo podría contaminarse. Mateo se levantó rápidamente. Tenemos que informar a la Guardia Civil ahora mismo. Pero Javier lo miró con dureza. No vayáis directamente a la Guardia Civil. Vargas tiene gente allí. Informad a la delegación provincial a través del señor Valdivia, el jefe del servicio de pesca. Solo en él se puede confiar. Lucía miró a Mateo. Tenemos que movernos antes de que destruyan las pruebas. Mateo asintió. Acordaron llevar la caja en secreto a la oficina de la delegación. Sin embargo, antes de que pudieran marcharse, el sonido de una motocicleta se detuvo frente al centro de salud. Dos hombres de paisano entraron a toda prisa. Uno de los guardias civiles que custodiaban la habitación los miró con sospecha. Pero antes de que pudiera preguntar, uno de los hombres sacó una pequeña pistola y les apuntó. La situación se volvió caótica al instante. Lucía soltó un pequeño grito. Mateo empujó la mesa para cubrir a Javier y luego tiró de Lucía detrás de una cortina. Uno de los asaltantes pateó la puerta mientras gritaba de entregad la caja ahora. O acabaremos con todos los que están aquí. Los segundos parecieron una eternidad. Fuera se oyeron pasos acercándose. Los guardias del centro de salud intentaron resistir. Se oyó un fuerte golpe y el sonido de cristales rotos. Lucía apretó con fuerza la mano de su padre. Javier susurró débilmente, no dejéis que cojan el líquido, hija. Si es necesario, destrúyelo. No dejéis que caiga en sus manos. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Miró a Mateo con determinación.
Tenemos que escapar por la puerta de atrás. Mateo asintió rápidamente. Agarraron la caja con fuerza y salieron corriendo por un pasillo estrecho. Detrás todavía se oían pasos y gritos. Una fina lluvia volvió a caer, añadiendo frío a esa mañana. Lucía y Mateo corrían por el camino embarrado, alejándose del centro de salud. En sus manos, la pequeña caja se sentía como el peso del mundo entero. Pero en sus corazones solo había una certeza: este secreto tenía que llegar a las personas adecuadas antes de que fuera demasiado tarde. Aquella mañana, el aire de Valle Sereno todavía estaba cargado de una densa niebla. Las calles mojadas por la lluvia de la noche anterior hacían que cada paso de Lucía y Mateo fuera pesado. Caminaban deprisa por un callejón detrás del centro de salud, llevando la caja de madera envuelta en un paño raído. Un leve sonido de sirena se oía desde la carretera principal. La Guardia Civil empezaba a llegar tras el asalto al centro de salud. Pero Lucía sabía que los hombres de Vargas también debían estar buscándolos. «Tenemos que salir por el camino del río», dijo Mateo en voz baja. «La carretera principal estará vigilada». Lucía asintió. Todavía le faltaba el aliento después de huir de la habitación de su padre. Una fina lluvia volvió a caer, mojándoles el pelo y la ropa. A lo largo de la calle, las casas de madera parecían desiertas. Solo se oía el canto de un gallo y el goteo del agua desde los tejados. Bajaron por un camino que atravesaba un platanar hacia la orilla de un pequeño afluente que se dirigía al oeste. Allí había un puente de bambú medio roto, pero suficiente para que pasaran los peatones. Mateo comprobó los alrededores antes de dar un paso. «Está despejado, pero tenemos que darnos prisa». Ayudó a Lucía a cruzar el puente lentamente. Debajo la corriente del agua se arremolinaba, arrastrando ramas y hojas. Al llegar al otro lado, Lucía vio a un anciano amarrando una pequeña barca a la orilla del río. Era el señor Damián, un barquero conocido en el pueblo. Los miró con extrañeza. «¿A dónde vais tan temprano, Lucía, Mateo?» Lucía miró a Mateo y luego respondió rápidamente: «Tenemos que ir a la capital, señor. Por favor, ayúdenos a cruzar río arriba. Es muy importante». Damián los miró alternativamente. Vio la tensión en sus rostros y luego asintió lentamente. «De acuerdo, subid rápido antes de que vuelva a llover fuerte». La pequeña barca de madera se deslizó lentamente siguiendo la corriente del río. La lluvia caía cada vez con más fuerza. El agua rebotaba en la superficie como finas agujas. Lucía abrazó la caja de madera contra su pecho, mientras Mateo se sentaba en la proa, mirando hacia el bosque de bambú a la orilla del río. A lo lejos se oyó el ruido de un motor. Dos pequeñas lanchas a motor aparecieron en una curva. «Señor, más rápido, nos siguen». Damián remó con todas sus fuerzas, pero su barca era más lenta. Lucía se giró y vio a dos hombres vestidos de oscuro en la lancha de atrás. Uno de ellos les apuntaba con algo. Se oyó un pequeño estallido. El agua salpicó cerca de su barca. Mateo se giró inmediatamente y se agachó. Lucía gritó: «Oh, señor Damián, a la orilla, rápido». Damián maniobró con el remo, dirigiendo la barca hacia la orilla donde había una densa maleza. Chocaron contra ramas y raíces y saltaron a tierra. Mateo tiró de Lucía y de la caja de madera. Corrieron a través del bosque de bambú. Se oyó otro disparo, pero fue detenido por los troncos de los árboles. Después de varios minutos corriendo, llegaron a un camino de tierra que se dirigía hacia el norte. Les faltaba el aliento. Lucía casi se cae, pero Mateo la sujetó por el hombro. «Aguanta un poco más, niña. Tenemos que llegar a la delegación antes del mediodía». Se subieron a un camión de verduras que pasaba en dirección a la ciudad. El conductor, un hombre de unos 50 años llamado Rafael, sintió lástima al verlos empapados. No hizo muchas preguntas, solo dijo: «Subid, os llevo hasta el mercado central. Desde allí podéis ir andando a la delegación». Durante el viaje Lucía observaba la carretera mojada. En su mente todavía veía el rostro de su padre, pidiéndole que no se rindiera. Sentía el corazón encogido.
Mientras tanto, Mateo estaba sentado junto al conductor con rostro vigilante. De vez en cuando miraba por el retrovisor, asegurándose de que nadie los seguía. Al acercarse el mediodía, llegaron al mercado de una pequeña ciudad, y se bajaron frente a un viejo edificio pintado de blanco con un letrero que decía Delegación Provincial de Pesca y Agricultura. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Lucía abrazó la caja con fuerza mientras entraban al edificio. Un guardia de seguridad los miró con extrañeza. ¿A quién buscan? Quiero ver al señor Valdivia, el jefe de servicio. Dígale que es importante sobre el proyecto Anguila Real de Valle Sereno. El guardia se quedó en silencio por un momento y luego los miró con seriedad. Esperen un momento, lo llamaré. Poco después, un hombre con gafas salió de una oficina trasera. Su rostro era severo pero amable. Reconoció el nombre que habían mencionado. Soy yo, Valdivia. ¿Qué ocurre exactamente? Lucía lo miró con los ojos llorosos. Abrió el paño que envolvía la caja y se la mostró. Esto, señor, es la prueba sobre el proyecto que ha causado la muerte de muchas personas. Mi padre, Javier, era el técnico que trabajaba allí. Valdivia los miró durante un largo rato y luego les hizo una seña para que entraran en su despacho. Dentro de la oficina, el aire se sentía más tranquilo. Abrió la caja lentamente examinando los documentos que contenía. Cuando vio el logo de la empresa extranjera en una de las hojas, su rostro se puso serio. Es cierto, estos son los documentos que llevamos años buscando. ¿Pero por qué aparecen ahora? Porque alguien los estaba ocultando, respondió Mateo. Esa persona se llama Vargas, el antiguo director del proyecto en Valle Sereno. Sigue vivo y tiene gente en la Guardia Civil. Valdivia respiró hondo. Conozco ese nombre. Trabajó en esta delegación antes de pasarse al sector privado. Llevamos mucho tiempo sospechando, pero no teníamos pruebas. Con esto podemos informar directamente a la delegación del gobierno y al ministerio. Pero debéis tener cuidado. No se quedarán de brazos cruzados. Lucía bajó la cabeza. Estamos preparados, señor. Lo importante es que esta verdad salga a la luz. Valdivia los miró profundamente. De acuerdo. Esta noche enviaré una copia de estos documentos a la central por un canal seguro. Pero por vuestra seguridad, no volváis al pueblo todavía. Hay una casa de servicio vacía detrás de la oficina. Quedaos allí por ahora. Lucía asintió aliviada, pero en su corazón todavía sentía miedo. Miró por la ventana, viendo el cielo de la tarde que empezaba a enrojecer. A lo lejos los pájaros volaban de regreso a sus nidos. El mundo parecía en calma, pero ella sabía que la tormenta aún no había terminado. En otro lugar, en una habitación oscura bajo una gran casa, Vargas estaba sentado frente a una mesa con el rostro sombrío. Uno de sus hombres le informó con voz nerviosa: la caja está en sus manos, señor. Se la han entregado a Valdivia. Vargas miró la pared con la vista perdida y luego sonrió débilmente. Entonces cambiaremos las reglas del juego. Envía un mensaje a toda la gente del mercado. Di que Lucía y Mateo son los verdaderos culpables. Deja que el pueblo los juzgue. Este mundo cree más fácilmente en los rumores que en la verdad. Fuera el viento de la tarde soplaba, trayendo el aroma de la tierra húmeda. Valle Sereno parecía tranquilo. Pero detrás de esa calma, el fuego de la calumnia comenzaba a avivarse de nuevo. Esa tarde un viento suave soplaba, trayendo el olor a tierra mojada desde los arrozales. El mercado de Valle Sereno, normalmente bullicioso, ahora estaba lleno de susurros. Entre los puestos de verduras y los bares, una nueva noticia se extendía más rápido que el humo de las frituras. Se decía que Lucía y Mateo no eran víctimas, sino los culpables. Que habían robado los documentos del proyecto y matado a gente para cubrir sus huellas. Esa era la historia que empezaba a resonar en cada rincón del mercado. Doña Dolores, siempre la fuente más rápida de chismes, estaba de pie cerca del puesto de pescado, contando la historia con gran entusiasmo. Me lo ha dicho alguien de dentro, los contrató una empresa extranjera para vender esa receta de pescado venenoso en otros lugares.
¡Qué crueldad! Y parecían tan educados. Las mujeres que la escuchaban negaban con la cabeza. Algunas los miraban con lástima, pero la mayoría con miedo. Rafael, el camionero que los había ayudado, estaba sentado en un bar fumando un cigarrillo. No estaba seguro de la historia que circulaba. Pero cuando dos desconocidos se acercaron y le pagaron la bebida, uno de ellos le susurró al oído: «Tenga cuidado, señor. A veces la gente buena también puede tener malas intenciones». Esa frase fue suficiente para que Rafael guardara silencio. El rumor se había convertido en una certeza. Al caer la noche, los nombres de Lucía y Mateo se convirtieron en un espectro. En el grupo de mensajes de los vecinos, alguien envió una foto de ellos en el mercado de la ciudad. El mensaje se difundió rápidamente. El rostro cansado de Lucía y Mateo sosteniendo la caja eran claramente visibles. El texto debajo decía: «Cuidado, son los responsables del proyecto del pescado venenoso». Mientras tanto, en la pequeña casa de servicio detrás de la delegación, Lucía estaba sentada al borde de la cama. La lámpara del techo se balanceaba lentamente con el viento. Leyó el mensaje en su teléfono con los ojos muy abiertos. «Señor, mire esto. Toda la gente del mercado dice que somos los culpables». Mateo, sentado cerca de la ventana, miró la pantalla de su propio móvil. El mismo mensaje había llegado al grupo de su comunidad de vecinos. Suspiró profundamente. «El mundo cambia muy rápido, niña. Antes creían que éramos víctimas, ahora somos los culpables. Pero tranquila, la verdad todavía tiene tiempo de hablar». El señor Valdivia entró en la habitación con una pila de papeles y algunas fotos. Parecía tenso. «Acabo de enterarme de que la calumnia la están difundiendo los hombres de Vargas. Han sobornado a periodistas locales y han distribuido vuestras fotos a los medios. Ya he contactado con la delegación del gobierno, pero llevará tiempo limpiar vuestros nombres». Lucía miró a Valdivia con los ojos enrojecidos. «Entonces pueden venir aquí en cualquier momento, señor. No estamos a salvo». «Lo sé», dijo Valdivia en voz baja. «Por eso esta noche tenéis que trasladaros a mi casa en la Sierra Norte, es un lugar seguro y lejos del bullicio. Yo mismo guardaré estos documentos y enviaré las copias a Madrid esta misma noche». Mateo miró a Lucía y luego asintió. «De acuerdo, señor, iremos. Pero, si le soy sincero, no creo que Vargas se detenga aquí». Valdivia lo miró con seriedad. «Yo tampoco lo creo. Pero si nos rendimos, ellos ganan». Esa noche los tres se prepararon. Fuera, caía una lluvia fina. Se oían truenos a lo lejos. Lucía guardó algunos documentos en una pequeña bolsa. Mateo revisó la motocicleta de servicio que usarían para ir a la sierra. Cuando estaban a punto de salir, de repente el cristal de una ventana de la casa se rompió. Una gran piedra entró volando y golpeó una mesa. Lucía soltó un pequeño grito. Mateo apagó la luz inmediatamente. Desde fuera se oyeron gritos. «Atrapadlos. Son los culpables». La luz de las antorchas se movía entre los árboles. Se veían las siluetas de una docena de personas en el patio. Llevaban palos y estacas. Valdivia tiró de Lucía y Mateo hacia la puerta trasera. «No os enfrentéis a ellos. Saldremos por el almacén de atrás». Los tres salieron agachados, atravesando la maleza húmeda. Desde dentro de la casa se oían ruidos de cristales rotos y gritos. La multitud había empezado a destrozarla. Lucía lloraba en silencio. «Esa gente son nuestros vecinos, señor. Nos conocen». Mateo miraba al frente sin volverse. La gente hambrienta creerá a cualquiera que le dé una razón para enfadarse. Ahora están siendo manipulados. Corrieron por un sendero hacia el borde de un pequeño bosque. A lo lejos las linternas de la multitud todavía parecían perseguirlos. La lluvia arreciaba, amortiguando el sonido de sus pasos. Después de unos minutos, se detuvieron bajo un gran ficus. A Lucía le faltaba el aliento. Valdivia sacó un pequeño mapa de su bolsillo.
Este camino lleva a un pequeño río que va directo a la Sierra Norte. Podemos coger un coche desde el puesto fronterizo, pero primero tenemos que cruzar un puente colgante. Mateo asintió rápidamente. Vamos, antes de que encuentren nuestro rastro. Caminaron de nuevo a través de la oscuridad y la niebla de la noche. La lluvia goteaba de las hojas como susurros. A lo lejos el ruido de la multitud se hacía cada vez más débil, pero todavía se oía vagamente. Lucía miró el cielo oscuro, rezando en silencio, que esta noche estemos a salvo. En otro lugar, en su gran casa, Vargas estaba de pie en el balcón, mirando la lluvia. Uno de sus hombres se acercó con un teléfono móvil. ¿Está todo listo, señor? La gente se ha creído la noticia. Incluso los medios locales ya han publicado el titular: los principales responsables del caso del pescado venenoso se dan a la fuga. Vargas sonrió débilmente. Bien. Dejemos que se ocupen de esconderse. Cuanto más huyan, más creerá la gente que son culpables. Miró a lo lejos, donde un relámpago surcaba el cielo. En su mente esa noche era la noche de la victoria. Sin embargo, por otro lado, en el camino embarrado que llevaba al puente colgante, 3 figuras caminaban en silencio, llevando una pequeña luz y una gran esperanza. Sabían que la verdad estaba siendo perseguida, pero también sabían una cosa: mientras siguieran respirando, la verdad no moriría. Esa noche el aire en las colinas de la Sierra Norte se sentía más frío de lo habitual. La niebla descendía lentamente, cubriendo los pinos a lo largo del camino. Lucía, Mateo y el señor Valdivia caminaban lentamente a través de la oscuridad, con la ropa empapada. La pequeña luz de la linterna en la mano de Valdivia era el único faro en medio de una niebla tan espesa como el humo. Delante el murmullo del agua del río se oía cada vez más claro. Sobre él se extendía un viejo puente colgante de madera y cables de acero, que se balanceaba suavemente con el viento. El puente era el único atajo hacia la carretera principal. Tenemos que tener cuidado, susurró Valdivia. La madera está podrida. No crucemos a la vez. Yo iré primero. Vosotros me seguís despacio. Mateo asintió. Miró hacia abajo. El río bajo el puente parecía de un negro profundo. Su corriente era fuerte, reflejando la luz de los relámpagos que de vez en cuando surcaban el cielo. Valdivia dio el primer paso. La madera del puente crujió bajo sus pies. Los cables de acero vibraron suavemente. Lucía miró a su alrededor con nerviosismo. Las sombras de los árboles al otro lado parecían figuras acechantes. Sostenía con fuerza la bolsa con los documentos y las fotos. Cuando Valdivia llegó a la mitad del puente, se giró y le hizo una seña a Lucía para que lo siguiera. La joven respiró hondo y empezó a caminar lentamente. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el puente se balanceara. Detrás, Mateo la seguía con pasos largos, asegurándose de que Lucía no resbalara. Sin embargo, a los pocos pasos, se oyó un ruido extraño a lo lejos, como el rugido de un motor. Lucía se giró rápidamente. Desde el camino que acababan de dejar, 2 luces de motocicleta atravesaron la niebla. El ruido se hacía cada vez más cercano. «Señor, nos siguen», gritó Lucía. Valdivia se giró rápidamente. «Rápido, seguid caminando, no os detengáis». Lucía aceleró el paso. La madera del puente vibró con fuerza. Mateo miró hacia atrás y vio a 2 hombres con chaquetas negras que ya habían llegado al inicio del puente. Uno de ellos les apuntaba con algo. Un destello metálico se vio en su mano. Mateo empujó a Lucía hacia adelante. «Rápido, no mires atrás». Él mismo se dio la vuelta y arrancó la última tabla de madera detrás de él. El sonido de los clavos chirriando con fuerza se oyó cuando la tabla cayó al río. Un lado del puente quedó colgando inclinado. Una pequeña bala atravesó la niebla y golpeó un cable de acero cercano. El puente se sacudió violentamente. Lucía casi se cae, pero Valdivia logró agarrarla de la mano. «Aguanta, niña. Ya casi llegamos». Ambos cruzaron al otro lado y cayeron sentados en el suelo. Mateo todavía estaba en medio del puente, agarrado a los cables de acero que se balanceaban con fuerza.
Su rostro estaba cubierto de lodo y sudor. Vio a los hombres intentando avanzar por el lado dañado del puente. Uno de ellos casi se cae, pero logró recuperar el equilibrio. «Salta, Mateo», gritó Valdivia desde el otro lado. «Suéltate rápido». Mateo miró hacia abajo. El río estaba embravecido, pero a la derecha había un montón de cañas de bambú atascadas en unas rocas. Respiró hondo, miró una vez más a sus perseguidores y saltó. Su cuerpo golpeó el agua fría con fuerza. La corriente lo arrastró varios metros antes de que finalmente lograra agarrarse al bambú y llegar a la orilla. Lucía gritó su nombre, Mateo. Pero Valdivia le tapó la boca. «Silencio. No lo llames, o sabrán que sigue vivo». Desde el otro lado del puente, los dos hombres miraron hacia abajo buscando el cuerpo de Mateo. Uno dijo: «Se ha ahogado. Volvamos, informemos al jefe». Se fueron a toda prisa, dejando el sonido de sus motores desapareciendo en la niebla. Lucía lloraba en silencio, pero Valdivia le apretó el hombro. «Tranquila, niña. Estoy seguro de que Mateo está vivo. Tenemos que seguir. No tenemos mucho tiempo». Unos minutos después, desde el río se oyó el crujido de una rama. Lucía se giró rápidamente y vio la sombra de alguien caminando con dificultad por la orilla. Mateo apareció con la ropa rota y el rostro pálido. Sonrió débilmente. «Sigo de una pieza, solo un poco de frío». Lucía corrió a abrazarlo. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Valdivia suspiró aliviado. «Gracias a Dios, todavía nos ha dado tiempo». Los tres continuaron su viaje hacia el pequeño pueblo al pie de la montaña donde estaba la casa del señor Valdivia. El aire se volvía cada vez más frío, la niebla más espesa. A mitad de camino, Valdivia les contó algo que había estado ocultando. En realidad, el proyecto Anguila Real no era solo un experimento con piensos. Había algo más peligroso. Intentaban crear un sistema de descomposición de residuos con bacterias artificiales. Pero esas bacterias no morían en el agua. Seguían creciendo. Si el bidón del viejo estanque se rompiera, no solo los peces se verían afectados, sino que las aguas subterráneas podrían contaminarse para siempre. Lucía lo miró, horrorizada. «Así que esto no es solo un negocio, es un desastre ecológico». Valdivia asintió lentamente. «Sí, y estoy seguro de que Vargas lo sabe. Por eso quiere eliminar todas las pruebas antes de que el gobierno se entere». Al llegar a casa de Valdivia, fueron recibidos por una anciana, su esposa, que inmediatamente les preparó agua caliente. La casa era sencilla pero segura, rodeada de altos árboles. Valdivia guardó los documentos en un cajón de hierro en su despacho y luego dijo: «Mañana por la mañana enviaré esto a la central con un mensajero secreto. Después de eso, todo saldrá a la luz». Lucía se sentó cerca de la chimenea, mirando el fuego. Tenía los ojos pesados, pero su corazón estaba lleno de preguntas. Sabía que después de esa noche sus vidas no volverían a ser las mismas. Fuera de la casa, detrás de la niebla de los pinos, un par de ojos los observaban desde lejos. Una figura con una chaqueta negra sostenía un teléfono y susurró en voz baja: «Ya están en la sierra, señor. Esperando nuevas órdenes». Al otro lado del teléfono, la voz de Vargas sonó fría: «No los matéis todavía. Mañana dejaremos que el mundo vea quiénes son los verdaderos traidores». El amanecer llegó lentamente a las laderas de la Sierra Norte. La niebla todavía se aferraba a los árboles, cubriendo el techo de la casa de servicio donde se escondían Lucía, Mateo y el señor Valdivia. El aire frío se sentía húmedo con olor a tierra mojada y a leña. En la sala de estar, un pequeño fuego todavía ardía en la chimenea. Lucía estaba sentada, envuelta en una manta, mirando las llamas danzar frente a ella. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su padre, Javier, aparecía. Su rostro débil en la cama del centro de salud, su voz baja pidiéndole que guardara la caja secreta. Todo eso seguía resonando en su mente. A su lado, Mateo se había quedado dormido en un sofá largo. Su respiración era pesada pero regular.
Su cuerpo todavía estaba dolorido por el salto al río la noche anterior. El señor Valdivia salió de su despacho con una carpeta marrón y una taza de café. Los miró con una leve sonrisa. Ya es de día, tenéis que comer algo. El viaje de hoy será largo. Enviaremos estos documentos a la ciudad con un mensajero especial. Después de eso, todo terminará. Lucía miró la carpeta con aprensión. Allí se guardaban las pruebas de un crimen que había costado muchas vidas. Pero en su interior, sabía que no todo terminaría tan fácilmente. Miró por la ventana hacia el bosque de pinos, que parecía tranquilo. Demasiado tranquilo, señor. Tengo miedo de que ya sepan que estamos aquí, dijo Lucía en voz baja. Valdivia la miró por un momento y luego dijo en voz baja: he cortado todas las vías de comunicación. Nadie conoce este lugar, excepto la persona de confianza que vendrá a recoger los documentos al mediodía. Lucía estaba a punto de responder, pero el sonido de un motor de coche se oyó a lo lejos. Mateo se despertó de inmediato. Se levantó rápidamente y corrió la cortina de la ventana. Al final del camino de tierra, un coche negro se había detenido. Dos hombres salieron y examinaron los alrededores. Valdivia los miró con agudeza. Ese no es mi mensajero. Rápido, a la parte de atrás de la casa. Tenemos que escondernos. Los tres se movieron rápidamente por la cocina. Salieron por una pequeña puerta hacia el jardín trasero. Allí había un viejo cobertizo que se usaba para guardar herramientas agrícolas. Se escondieron dentro conteniendo la respiración. A través de una rendija en las tablas, Lucía vio a dos hombres bien vestidos caminando hacia la casa mientras hablaban por una pequeña radio. Informe. Objetivo detectado. Hay 3 personas. Esperando nuevas órdenes. Lucía miró a Valdivia, aterrorizada. Lo saben, señor. Valdivia asintió lentamente. Parece que alguien ha filtrado nuestra ubicación. ¿Pero quién? Miró hacia la casa. Su rostro estaba tenso. Unos minutos después, se oyeron pasos acercándose. Uno de los hombres abrió la puerta de la casa, revisó la sala de estar y luego se dirigió al despacho. Forzó el cajón y sacó la carpeta que Valdivia había guardado. La carpeta estaba llena de documentos del proyecto. El hombre sonrió débilmente y le dijo a su compañero: ya lo tengo, vámonos. Lucía estuvo a punto de gritar, pero Valdivia le tapó la boca. No, niña. Déjalos que se la lleven. Es solo una copia. Lucía lo miró, extrañada. ¿Y la original? Valdivia sacó un pequeño sobre de debajo de su camisa. Esta es la original. Sospechaba que vendrían. Después de que el coche se fuera, salieron del cobertizo. El aire de la mañana se sentía más frío. Lucía sostenía el sobre con fuerza. Pero Mateo miraba hacia el camino con desconfianza. Señor, creo que no se han ido muy lejos. El coche se ha detenido en la curva, esperando algo. Y así fue. Unos segundos después, se oyó el ruido de otro coche acercándose. Esta vez era más grande, como una pequeña furgoneta. De ella salieron 3 hombres armados. Uno de ellos era el hombre con la chaqueta de cuero que los había atacado en el centro de salud. Lucía retrocedió unos pasos, temblando. Mateo se puso delante de ella para protegerla. Valdivia susurró: abajo, rápido. Hay un pequeño sótano detrás de la cocina, un antiguo aljibe. Los 3 corrieron a la parte trasera de la casa y entraron en el pequeño sótano. La habitación era oscura y húmeda. Solo había un pequeño agujero en el techo para mirar hacia afuera. Desde allí, pudieron ver a los 3 hombres entrando en la casa. Uno de ellos gritó: no hay nadie, pero las huellas todavía están frescas. No han ido muy lejos. Los otros patearon sillas y revisaron cada habitación. Empezó a oler a queroseno. Tenían la intención de quemar la casa. Lucía se tapó la nariz con los ojos llorosos. Van a quemar la casa, señor. Valdivia la miró con firmeza. Déjalos.
Ya he preparado copias de seguridad de todos los documentos en otro lugar. Ahora tenemos que salir por el pasadizo subterráneo. Mateo encontró una pequeña puerta en la pared. Detrás había un túnel estrecho que conducía al bosque de pinos trasero. Caminaron a gatas por la tierra húmeda y las raíces de los árboles. El sonido de las llamas detrás de ellos se hacía cada vez más fuerte. La casa de Valdivia empezaba a arder. Al salir por el otro extremo del túnel, se encontraron en medio de un silencioso bosque de pinos. La luz del sol de la mañana se filtraba entre las hojas, reflejando el polvo fino en el aire. Lucía miró hacia la casa, que ahora despedía una espesa columna de humo. La casa estaba en llamas, pero los tres seguían vivos. Mateo le dio una palmadita en el hombro. Una casa puede destruirse, pero la verdad no. Valdivia suspiró profundamente. Es cierto. Pero ahora no tenemos dónde escondernos. Tenemos que ir a la ciudad, directamente a Madrid. Lucía miró el sobre en su mano. Dentro había una carta oficial firmada por un alto funcionario y una foto en color. La foto mostraba al señor Vargas de pie junto a dos extranjeros frente a un moderno laboratorio con el logo de una empresa extranjera. Debajo de la foto estaba escrito, Proyecto de Colaboración Hispano-Nórdico, Bioenviro. Lucía miró la foto durante un largo rato con el rostro pálido. Señor, ¿entonces esto nunca fue solo un proyecto de peces? Valdivia miró al frente. No, niña. Usaron el proyecto de peces como tapadera. Lo que realmente estaban probando era una bacteria para descomponer residuos peligrosos. Y si se filtraba al río, no solo Valle Sereno sería destruido, sino que podría extenderse a toda la cuenca hidrográfica del sur. Lucía se quedó en silencio. El viento de la mañana soplaba suavemente, trayendo el olor a humo de la casa en llamas. A lo lejos se oía el débil sonido de las sirenas de los bomberos. El mundo allá abajo seguía ocupado con sus ventas y risas, sin saber que un gran desastre acechaba desde el lodo y los secretos de hombres codiciosos. Valdivia miró a las dos personas frente a él con fuerte determinación. Tenemos que sobrevivir hasta que esta verdad llegue a las manos correctas. Mateo asintió. De acuerdo, señor. Empecemos el viaje ahora. Las tres figuras descendieron por la ladera de la sierra hacia la carretera principal, dejando atrás las cenizas y los secretos que aún humeaban. El aire del mediodía era sofocante a lo largo de la carretera que se dirigía al sur. Grandes camiones pasaban lentamente, dejando tras de sí polvo y un olor a diésel que picaba en la nariz. Al borde de la carretera, tres personas caminaban deprisa con la ropa raída y el rostro agotado: Lucía, Mateo y el señor Valdivia. Llevaban desde la mañana bajando por la ladera de la sierra sin descanso, deteniéndose solo un momento en un pequeño bar para beber agua de coco y reponer fuerzas. No podemos tomar un autobús público, dijo Valdivia en voz baja. Seguro que han distribuido nuestras caras por las estaciones. La única forma es hacer autostop en un vehículo de mercancías hasta salir de la provincia. Mateo asintió. Miró a Lucía, que parecía pálida. La joven apenas había hablado desde el amanecer, solo aferraba el sobre con los documentos como si fuera su propia vida. Al caer la tarde, llegaron a las afueras de una pequeña ciudad. Allí, al borde de la carretera, vieron un camión de verduras parado, esperando ser cargado. El conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, estaba sentado frente a un bar. Perdone, señor. ¿Podríamos ir con usted hasta Sevilla o, si es posible, más al oeste?, preguntó Valdivia educadamente. El conductor los miró por un momento y luego asintió. Claro, siempre que me ayudéis a descargar las verduras en el mercado. Pero vamos despacio, ¿eh? El camión es viejo. Valdivia sonrió aliviado. Muchas gracias, señor. Se subieron a la parte trasera del camión, entre sacos de verduras y cajas de tomates. El viento de la tarde soplaba suavemente. El viejo motor vibraba lentamente. Lucía miraba el cielo, que empezaba a teñirse de naranja. Por primera vez en varios días, se sintió un poco más tranquila. Señor, cuando lleguemos a Madrid, ¿a quién vamos a ver?, preguntó Lucía en voz baja. Valdivia respondió sin girarse. Tengo un amigo en el ministerio.
Era del mismo equipo de investigación que Javier, se llama Dr. Morales. Solo él puede explicar el origen de ese líquido y detener el proyecto Bioenviro antes de que se extienda más. Lucía asintió lentamente, pero en sus ojos aún se reflejaba el miedo. Por alguna razón, sentía que este viaje no sería fácil. Unas horas después, cayó la noche. Las luces de la carretera empezaron a encenderse una a una. El camión se detuvo en un área de descanso. El conductor bajó a cenar mientras ellos tres permanecían en la parte trasera, intentando descansar. Mateo se apoyó en la pared de metal. Sus ojos estaban alerta. Señor, creo que nos siguen. Valdivia miró hacia atrás. Efectivamente, a lo lejos, un coche negro estaba parado en el arcén. Sus luces estaban apagadas, pero se distinguían vagamente las siluetas de dos personas en su interior. No podemos detenernos mucho tiempo. En cuanto el conductor termine de comer, seguimos, dijo Valdivia con firmeza. Sin embargo, en menos de 10 minutos, el conductor del camión regresó con el rostro lleno de pánico. Señor, lo siento, no puedo llevaros más lejos. 2 hombres vinieron a preguntarme por vosotros. Dijeron que sois criminales de Sevilla. Tengo miedo, señor. Lucía lo miró, desesperada. Ya lo saben, señor. Valdivia le dio una palmada en el hombro al conductor. Gracias, señor. No se preocupe. Nos bajaremos aquí. Que Dios le pague su amabilidad. Se bajaron del camión y caminaron hacia un pequeño pueblo al borde de los arrozales. La noche era cada vez más oscura, solo se oía el canto de los grillos a lo lejos. A mitad de camino, Mateo señaló un viejo edificio al otro lado de la carretera. Es un antiguo almacén, señor. Quizás podamos descansar allí un rato. Entraron en el almacén oscuro y polvoriento. El olor a sacos viejos impregnaba el aire. Lucía se sentó en el suelo, intentando calmarse. Señor, tengo miedo de que nos encuentren antes de llegar a Madrid. Valdivia miró a la joven con ojos amables. No temas, niña. A veces Dios esconde el camino más brillante detrás de la oscuridad más profunda. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos. Mateo, que había estado vigilando en la puerta, de repente hizo una señal. Se oían pasos fuera. Los 3 se escondieron rápidamente detrás de una pila de sacos. A través de una rendija de la puerta, vieron a 2 hombres con linternas entrando. Uno dijo en voz baja: el jefe ha ordenado que nos aseguremos de que no salgan de la provincia esta noche. El otro encendió su linterna, apuntando a cada rincón. Lucía contuvo la respiración, sus manos temblorosas aferraban el sobre contra su pecho. Cuando la luz de la linterna casi los alcanzó, el sonido de una sirena de policía se oyó desde la carretera principal. Los 2 hombres se miraron y salieron corriendo. Corrieron hacia el coche negro que esperaba fuera. Valdivia suspiró, aliviado. Quizás Dios todavía nos protege. Pero Mateo miraba hacia afuera con los ojos entrecerrados. No, señor. No temen a la policía. Se han ido porque han recibido una nueva orden. Mire al cielo, hay un resplandor rojo. Lucía y Valdivia se giraron. En el cielo del este se veía el resplandor de un gran incendio, como una explosión a lo lejos. Un estruendo llegó unos segundos después. Eso viene de Valle Sereno, dijo Lucía, sorprendida. ¿Qué ha pasado, señor? Valdivia miró el fuego lejano en el cielo con el rostro pálido. Han incendiado el viejo estanque, niña. Eso significa que el bidón que quedaba ha explotado. Mateo lo miró con seriedad. Si es así, el veneno podría haber llegado al río. El agua que fluye a todas partes, incluyendo los arrozales de los vecinos. Lucía se tapó la boca, conteniendo las lágrimas. Señor, toda la gente del pueblo. Valdivia asintió lentamente. Sí, y por eso tenemos que llegar a Madrid lo antes posible. Si esa bacteria empieza a extenderse, no tenemos más de 2 días antes de que el agua llegue al embalse principal. Esa noche los 3 abandonaron el viejo almacén y volvieron a la carretera principal. Detrás el fuego de Valle Sereno todavía ardía en rojo,
reflejándose en las nubes nocturnas. Su mundo estaba en llamas, pero la determinación en sus pechos no se había apagado. Lucía apretó el sobre con fuerza y susurró como si se lo prometiera a sí misma: «Papá, terminaré esto. Pase lo que pase». Caminaron sin descanso hacia el oeste, hacia la ciudad lejana, hacia la verdad que podría costarles todo. El cielo de Madrid aquella mañana era gris, como si guardara un gran secreto. El aire húmedo mezclado con el polvo dificultaba la respiración. En la pequeña estación de autobuses, un viejo autobús se detuvo lentamente. 3 personas bajaron de él. Sus rostros estaban agotados, su ropa sucia por el polvo del camino. Eran Lucía, Mateo y el señor Valdivia. Llevaban 2 días viajando sin dormir. Desde la Sierra Norte hasta esta gran ciudad, sus pasos habían estado acompañados por el miedo, el hambre y la poca esperanza que les quedaba. Lucía sostenía el sobre con los documentos con ambas manos. Dentro estaba la verdad que podía salvar muchas vidas. El señor Valdivia miró a su alrededor. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo en voz baja. «Tenemos que encontrar al doctor Morales en el ministerio de inmediato. Solo él puede sacar a la luz esta verdad». Tomaron un taxi hacia la zona del Paseo de la Castellana. Un imponente edificio blanco se alzaba ante ellos. Los guardias de la entrada reconocieron al señor Valdivia, un antiguo investigador del Ministerio de Medio Ambiente. Les permitieron entrar. En una pequeña y fresca sala de reuniones, un hombre de pelo cano los esperaba. Su rostro era sereno, pero sus ojos agudos. Era el doctor Morales. Se levantó para recibirlos cálidamente. «¿Cuánto tiempo, Valdivia? No esperaba que siguieras vivo». Valdivia sonrió débilmente. «Todavía. Pero no tenemos mucho tiempo. Estas son todas las pruebas originales del proyecto que ocultaron bajo un estanque de peces». El doctor Morales abrió el sobre. Leyó rápidamente cada hoja de papel y miró las fotos que contenía. En su rostro se dibujó una profunda conmoción. «Es cierto», dijo Morales en voz baja. «No investigaban peces, sino una bacteria activa que puede destruir el tejido vivo en el agua. Si esa bacteria se extiende al río, toda la vida en la cuenca del Guadalquivir morirá». Lucía bajó la cabeza. Su voz era casi inaudible. «Mi pueblo ya está empezando a cambiar, señor. El agua de su río está turbia y los peces están muriendo». Morales la miró con ojos amables. «Eres una joven valiente, Lucía. Con estas pruebas podemos detenerlos, pero tenemos que ser rápidos». Antes de que pudieran continuar, una pequeña explosión se oyó fuera del edificio. Los cristales vibraron, las lámparas se balancearon y una alarma comenzó a sonar con estridencia. Un guardia entró con el rostro lleno de pánico. «Hay un grupo de hombres armados fuera, señor. Están buscando a alguien». El señor Valdivia se levantó de inmediato. «Ya saben que estamos aquí. Lucía, Mateo, rápido por la escalera de emergencia, llevaos los documentos». Lucía lo miró, asustada. «Pero señor». «Rápido, niña. Morales y yo los detendremos aquí». Lucía y Mateo salieron corriendo por la escalera de emergencia. Se oyeron disparos desde la entrada principal. El humo empezó a llenar el pasillo. Al llegar a la planta baja, una segunda explosión sacudió el edificio. Cayeron trozos de cristal. Lucía se giró y vio al señor Valdivia tendido cerca de una pared. Su cuerpo estaba atrapado bajo los escombros. Corrió hacia él gritando. Valdivia sonrió débilmente. «No te detengas, niña. Lleva esa verdad hasta las manos correctas. No dejes que la hundan». Las lágrimas de Lucía cayeron. Le tomó la mano, pero el hombre ya no se movía. Mateo la apartó suavemente. «Vamos, niña. Tenemos que irnos». Salieron del edificio con pasos vacilantes. Fuera el humo se arremolinaba y las sirenas sonaban por todas partes. Lucía miró el cielo gris de Madrid. Le dolía el corazón, pero su determinación era más fuerte que el miedo.
Unas horas después, llegaron a la sede de la televisión nacional. Lucía llamó al puesto de seguridad y le entregó el sobre a un guardia. Por favor, emitan esto. El mundo tiene que saberlo. El guardia miró el rostro de Lucía, lleno de heridas y lágrimas. No hizo muchas preguntas, solo asintió y llevó el sobre a la sala de redacción. Esa noche una gran noticia llenó las pantallas de televisión de todo el país. El caso del proyecto secreto BioEnviro salió a la luz. Las imágenes mostraban fotos del laboratorio bajo el estanque y los informes de los análisis de la peligrosa bacteria. El nombre de Javier, el padre de Lucía, fue mencionado como el científico que intentó detener el proyecto antes de morir. El nombre del señor Valdivia fue recordado como el de un héroe que se atrevió a desvelar la verdad. Lucía miraba la pequeña pantalla de televisión en una modesta habitación de alquiler. Sus lágrimas corrían lentamente. Susurró débilmente: «Gracias, señor Valdivia. La verdad por fin ha llegado». Mateo estaba sentado a su lado. Miraba la pantalla en silencio. A veces la verdad se paga muy cara, niña. Pero sea cual sea el precio, la verdad no debe morir. Unos días después, el principal responsable del proyecto fue detenido en un puerto. Su rostro era frío, sin remordimientos. Cuando le preguntaron, solo dijo que seguía órdenes de alguien superior. Ese nombre nunca fue encontrado. Con el tiempo, el río de Valle Sereno comenzó a ser limpiado. El gobierno ayudó a los vecinos. En el borde del mercado se erigió un pequeño monumento de piedra. En su superficie una simple frase grabada: «La verdad puede hundirse, pero nunca desaparecerá». Lucía estaba de pie frente al monumento junto a Mateo. El viento de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma de la tierra húmeda. El agua del río ahora corría clara, reflejando la luz dorada del atardecer. Lucía miró al cielo. «Papá, he cumplido mi promesa. La verdad ya no está escondida bajo el lodo». Mateo la miró con una sonrisa tranquila. «Has luchado con un corazón limpio, Lucía. Ahora es tiempo de que vivas para el futuro». El sol se puso lentamente detrás de las colinas. La llamada a la oración del atardecer resonó suavemente desde la distancia.